Buenos días amigos, con ustedes Julio Escudero, una vez más en su programa Janampacha, los cielos andinos. Esta vez vamos a entrevistar a Juan Pablo Villanueva Hidalgo. Él es arqueólogo investigador asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con él vamos a hablar varios temas interesantes relacionados con la arqueoastronomía. En este caso, cómo se desarrolla. De acuerdo a los estudios que se han hecho, vamos a ver cómo se desarrolló o qué avances se logró en la época prehispánica. En nuestro país se caracterizó por tener una cultura bastante avanzada para la época, ¿sí? En este caso vamos a hablar ahora entonces con Juan Pablo. Hola Juan Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? La astronomía cultural en el Perú. ¿A qué llamamos, en este caso, o qué se entiende por astronomía cultural, en este caso andina? Porque mayormente me parece que se desarrolla en los Andes, ¿no? En la época prehispánica, en este caso, ¿no? Ya sea Inca y antes de los Incas también creo, ¿no? Vayamos en todo caso por partes. A ver, claro. Antes de los Incas, en este caso, ¿no? Que es la cultura, digamos, la civilización de esa época que logró un mayor avance, englobó prácticamente todos los avances que hubo anteriormente, sí. ¿no? Sí, para empezar, agradecerte por la entrevista y bueno, la oportunidad de poder compartir algunas ideas con el público que esté interesado, ¿no? En principio yo diría que habría que un poco aterrizar algunos conceptos. En ese sentido, cuando uno habla de astronomía, lo primero que se nos viene a la mente pues es el desarrollo de una ciencia que nace en el Renacimiento europeo, ¿no? Galileo, los telescopios, y el desarrollo de esta ciencia, de la ciencia y la tecnología en explorar lo que es el cielo, lo que hoy conocemos como el espacio, el universo, ¿verdad? Eso es la astronomía. Y es una ciencia, ¿no? Y para ser astrónomo se estudia física, ¿verdad? Pero en los últimos años, o mejor dicho, toda esta ciencia que tenemos hoy, ¿no? Estos astronautas y viajes espaciales que exploran el espacio y los planetas, tienen un origen mucho antes del Renacimiento. Tienen un origen en el desarrollo de la ciencia y la tecnología cuando aparece la humanidad, o sea, muchos miles de años atrás. Entonces, en los últimos años, los organismos internacionales como la Unión Astronómica Internacional, las universidades, instituciones académicas han desarrollado otro concepto paralelo y complementario a la astronomía, digamos, moderna, ¿no? Que se llama la astronomía cultural. ¿Y qué es la astronomía cultural? La astronomía cultural se encarga de estudiar, ¿no?, los aspectos de los avances sobre los conceptos de astronomía que tuvieron los pueblos del pasado y todavía del presente, que están hechos digamos, no al margen, sino de manera complementaria a la ciencia física. O sea, es decir, que no utilizan instrumentos o esta tecnología. Exactamente. Utilizan instrumentos, digamos, propios de una sociedad y tienen una cosmogonía, una visión del mundo propia. Entonces la científica, obviamente, es decir, no desarrolla quizás el método científico tradicional que conocemos de la experimentación, sino es una astronomía que está creada para entender el universo, como la nuestra, ¿no? Dentro de los conceptos, digamos, de la ciencia moderna, entendemos el universo de la astronomía. Muchos pueblos en el pasado y en el presente, para ponerles un ejemplo, un pueblo shipibo-conibo en la Amazonía peruana, entiende el universo bajo sus propias categorías, el sol, la luna, las estrellas, bajo su propia astronomía, que se llama su astronomía cultural, digamos, shipibo-coniba. Y así pueden existir, como tantos grupos humanos en el mundo, tantas astronomías culturales. Entonces, si yo digo astronomía cultural en el Perú, me voy a referir a los conceptos astronómicos desarrollados por pueblos milenarios que viven en nuestra nación. En nuestra nación viven pueblos quechuas, pueblos aymaras, 54 pueblos etnolingüísticos de la Amazonía. Todos estos pueblos, y también el pueblo peruano que habla español y que tiene educación occidental, todos ellos tienen una astronomía cultural. Entonces, si hablamos de astronomía cultural en Perú, hablamos de una variada, astronomía cultural, como somos un país muchas naciones, muchas naciones, ¿no? Exactamente. Entonces, quería simplemente aclarar ese concepto, por eso que hablamos de astronomía cultural. Y ahora, ¿qué es lo que sabemos de la astronomía cultural en el Perú? Realmente muy poco, porque son muy recientes estudios liderados por antropólogos, por historiadores, algunos arqueólogos, que están entendiendo
la astronomía cultural en el Perú. Realmente es un proyecto, se está realizando en los últimos 10, más de 20 años recién, algunas pocas tesis, pocas investigaciones, que nos permiten ya tener un panorama, pero es un panorama todavía, digamos, inicial, preliminar, del vasto conocimiento de astronomía que se desarrolló en este país como parte del continente latinoamericano, que fue la cuna de una de las civilizaciones más importantes del mundo, que fue la civilización andina. Claro, claro, claro. La civilización andina, por supuesto, pues tiene por lo menos miles de años en el pasado, desde el pasado, ¿no? Claro. En este caso, como tú dijiste, desde el principio, el hombre siempre miró a los cielos. Por supuesto. Siempre miró a los cielos buscando explicaciones, en este caso, a su presencia acá en este lugar, en este planeta. Y por su existencia también. Te cuento que, por ejemplo, los primeros registros astronómicos son huesos tallados del Paleolítico europeo o del Paleolítico asiático, donde el hombre marcaba a través de muescas, por ejemplo, los ciclos de la luna, vinculados al ciclo reproductivo del alce o del bisonte, del ganado, de lo que iba a cazar. Así de temprana es la astronomía. ¿No? Estos grabados tienen más de 10.000, 15.000, 20.000 años. En los Andes, evidentemente, los primeros registros podemos, por ejemplo, tener en Toquepala, donde existen registros en las pinturas rupestres asociados a los dibujos de las cacerías, ciertos puntitos que los arqueólogos a veces decimos, ¿qué se trata de estas cosas geométricas? Pero si uno ve, existe una regularidad numérica que vincula a los ciclos de la luna. Así de temprano es la astronomía en los Andes y en el mundo entero. En ese caso de la simbología, yo alguna vez, no sé, por ahí te pedí un favor, que me hicieras saber de algunos símbolos que encontrados, sobre todo en Europa, en Asia, también esos mismos símbolos se habían encontrado acá en Perú. Pero bueno, de repente no, o tal vez sí. Algo así, me dijiste que sí, por ahí algo, ¿no? Incluso me enseñaste una foto interesante. Pero a lo que voy, en ese caso, los símbolos ya se han podido interpretar completamente acá, en este caso la pintura rupestre relacionada con la astronomía. Porque me parece que también he visto por ahí una especie de estrellas, pintadas, una especie de estrellas. Bueno, parecen estrellas, pero realmente ya lo he interpretado como tal. Mira, el Perú es un país arqueológico. Es el país, la cuna de una civilización, ¿no?, que surgió aquí hacia más o menos 6.000, 5.000 años atrás, ¿no? Y tú sabes que solo en 7 focos del mundo surgieron la civilización, ¿no? Claro, entonces, por supuesto. Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, China, ¿no? Perú y Mesoamérica, México, ¿no? Entonces, en el Perú, en muchos lugares, en muchas localidades del Perú, siempre vamos a escuchar hablando de Quillagumi, por ejemplo, ¿no?, que significa la piedra de la luna, o de Intipata, o de tantos lugares vinculados a pinturas rupestres, ¿no?, de diferentes épocas, que se observan círculos luminosos, formas de estrellas, ¿no?, puntos que sus números parecen sugerir una representación astronómica, calendárica, ¿no? Tal vez una constelación, por probablemente. Entonces sí, pero como lo dije al inicio, aún son pocos los estudios que han abordado estos temas. Lamentablemente todavía no hay muchos investigadores abocados a estos temas, por lo cual podemos decir que está en ciernes, ¿no? Es un campo abierto para los futuros arqueólogos, historiadores, astrónomos también, que se pueden dedicar a esto, ¿no? O sea que entonces hay un montón, un gran potencial. Un gran potencial para estudiar esto, pero bueno, a las experiencias que tenemos nos permiten decir de que sí, existen estos símbolos de los astros desde los mismos orígenes de la sociedad andina, ¿no?, pero que aún están por decodificarse completamente, ¿no? Hay algunos avances, sí, pero que en este momento creo yo que todavía no podemos de manera concluyente poder decir que tales signos pueden representar a particulares constelaciones. En ese caso es un trabajo multidisciplinario. Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Claro, ya, de acuerdo. Necesitamos el concurso de astrónomos, arqueólogos, antropólogos, físicos, y así, de esa manera, a geógrafos se construye una mejor lectura del pasado, ¿no? Sí, definitivamente. Claro, en este caso, pues los arqueólogos, digamos, descubren, hacen los estudios necesarios
supongamos que encuentran una especie de puntos que nos dan una sensación que sea una constelación, Sí, y datamos en el tiempo, sí. y el astrónomo podría interpretar ahí, bueno, esa constelación pertenece a tal Podría. lugar, ¿no? Claro, en realidad es un trabajo multidisciplinario, como tú dices, ¿no? Sí. Muy bien. En este caso, la astronomía cultural, tanto amazónica como andina, tiene, como tú decías hace un momento, tiene sus propias características, su propia visión, o sea, tiene su propia cosmovisión, ¿no? Esto, bueno, tal vez la pregunta sea, pues, un poco, digamos, vacía, tal vez, no sé cómo llamarla, pero ¿a qué se debería eso? O sea, al poco contacto entre ellas, o al aislamiento entre una y otra? En este caso, en los Andes se desarrolla una forma de explicar el universo, mientras que en la Amazonía se manifiesta otra manera, otra forma de explicar el universo. Claro, muy buena pregunta, realmente, sí. Sí, de alguna manera sabemos que el entorno geográfico, el medio ambiente, influye mucho en el tipo de actividades productivas que los humanos van a desarrollar para garantizar su supervivencia y su desarrollo como sociedad, ¿no? Entonces, digamos que superficialmente pueden parecer estas astronomías y estas cosmogonías, ¿no? Porque van de la mano, diferentes. Sin embargo, en sus estructuras, ¿no? Son de alguna manera similares, porque, por ejemplo, los pueblos costeños, los pueblos andinos, siempre tuvieron como deidades, digamos, principales, como muchos pueblos del mundo, al sol y a la luna, y a ciertas constelaciones, pero quizás los costeños, al dedicarse a la actividad pesquera, las crónicas españolas del siglo XVI lo mencionan, tenían como deidad superior a la luna por encima del sol. Muy distinto que las sociedades, por ejemplo, la Inca, cuyo principal dios fue Inti-Illapa, ¿no? Que es Inti-Punchao, que fue el sol. Y relegada a un segundo plano, pero no por ello menos importante, estaba Kiamama o Paxamama, que es la luna, ¿no? Claro. Entonces, en los pueblos amazónicos, también la luna es muy importante, y muchas constelaciones también tienen evidentemente otros nombres. Figura la fauna amazónica, que es diferente a la fauna andina. Claro. Entonces las constelaciones, como en el resto del mundo, van a tomar nombres o formas de estas faunas diferentes de un territorio al otro, ¿no? Claro, o sea, claro. En sí, superficialmente vemos la diferencia, pero el ser humano, ¿no? Que es ¿no? Que es igual en todo el universo, que tiene la misma composición cerebral neuronal, crea, ¿no? Digamos, en el fondo los mismos conceptos, ¿no? Es decir, tiene el total conocimiento de los ciclos del sol, de la luna y de las estrellas. Solo que cambian los nombres, cambian las lenguas, ¿no? Claro, pero en el fondo es lo mismo. En este caso, las culturas pre-incas no son las únicas que tenían a la luna como, digamos, para ellos era el astro más importante, ¿no? Hay otras culturas, incluso que hasta ahora se rigen por el calendario lunar, por ejemplo, ¿no? China, ¿no? La musulmana. Claro, la musulmana, la judía también, ¿no? Claro. ¿no? Hasta ahora se rigen todavía por esos calendarios, ¿no? Por supuesto. El sol es cierto que lo reconocen como un gran, digamos, generador de vida y todo eso, ¿no? Pero el que rige, el que guía en todo caso, en la vida o la de la comunidad, en ese caso es la luna, Sí. ¿no? Sí. Sí, y eso se demuestra, como te digo, bueno, tú mejor que yo lo debes saber, por los calendarios lunares que existen desde el pasado, ¿no? Por supuesto, sí, Claro, por ¿no? supuesto. Claro. Bien, en este caso, en la Amazonía, por supuesto, se han hecho investigaciones. Es que aquí en el Perú ya también, no, pero ¿quién es el que el llamado, digamos, a hacer este tipo de estudios, por ejemplo? A ver, en la Amazonía concretamente, los llamados son los antropólogos y los lingüistas. ¿Por qué? Porque la astronomía de la Amazonía es la astronomía viva, vive hoy. Y es muy interesante. Hay pocos antropólogos, pero se ha hecho algunos. Me recuerdo mucho un profesor de aquí de San Marcos que ya lamentablemente ha fallecido. Pero hay un antropólogo, por ejemplo, francés, que hizo un trabajo, Pierre Chaumel, que dijo: el tiempo en la Amazonía, en diferentes lenguas, ¿no? Que se hablan en la Amazonía, siempre va a haber el concepto del tiempo es decir, ellos crean un calendario lunar vinculado al tiempo de la Casa del Mono, al tiempo de
las flores de tal especie que van a florear, el tiempo de la ovulación del paiche, el tiempo de, en fin, el tiempo de la rosa, el tiempo de la quema, el tiempo de la mandioca, de la yuca. Son un calendario creado en torno a la aparición y desaparición de ciertas estrellas, a los ciclos de la luna, a los puntos solsticiales, pero recordemos una cosa, en la Amazonía tenemos un llano, ¿verdad? No tenemos un horizonte como en los Andes o en la costa. Claro. Entonces ese llano también determina un tipo de astronomía, porque es difícil precisar o marcar en el horizonte los puntos extremos del solsticio del sol, porque no tenemos referentes en el horizonte, es plano. Claro. Entonces por eso quizás que la astronomía amazónica es más vinculada a la luna y a las estrellas, o sea, a un ciclo probablemente lunar sideral, a un tema discutido también en la academia, pero es bien interesante. Entonces, digamos que de alguna manera bueno, yo tengo formación de arqueólogo, pero gracias al auxilio de los colegas antropólogos podemos también conocer un poco de esta astronomía, ¿no? Que es muy importante porque sabemos que hay una relación en la antigüedad y en el presente de las poblaciones amazónicas con las andinas, ¿no? Y hasta las costeñas, siempre hubo un intercambio. Ahorita pensamos que de dónde viene el arroz, de dónde vienen las piñas, la naranja, viene de la Amazonía, a través de la famosa la carretera central, la marginal, ¿no? Del norte. Esta comunicación de productos y de ideas que se ve hoy, existió en el pasado. Sí. ¿No será en ese caso de que observar la luna es mucho más fácil que observar el sol? El movimiento del sol, entre comillas, es algo monótono, ¿no? Vas, sube hasta arriba, hasta el cenit, después baja, todos los días, ¿no? Todos los días así. En cambio la luna, cierto, que sube, ¿no? Pero luego pareciera que se mantiene y luego te baja lentamente, y observarla en realidad no es dañino, incluso para los ojos, para la vista. Uno puede estar minutos, horas de repente observándola directamente, sin instrumento alguno, y no sufre, digamos, entre comillas, daño mayores que de repente alcanzar un poco, ¿no? Mientras que al sol no se puede hacer nada, ¿no? El sol, mirarlo directamente, te va a hacer daño desde el punto de vista físico. Aparte, como te repito, pues es algo monótono, ¿no? O sea, ves que ya, ¿no? Ya sabes que es día y noche. En cambio la luna, pues, me parece que sale por diferentes lugares, ¿no? Durante el año, incluso desaparece, durante el mes, desaparece una semana, ¿no? Luego vuelve a reaparecer poco a poco, se llena completamente, y nuevamente otra vez se va desapareciendo hasta que desaparece completamente, ¿no? Claro, y eso es lo interesante. Posiblemente, en el caso de las Amazonías, es cierto lo que tú dices. Yo he hecho trabajo de campo allá en la Amazonía, y pues... Claro, no hay horizonte. Claro, exacto. Es una baja ahí, por ejemplo. Claro, es cierto, ¿no? En cambio, también en los Andes he trabajado, y definitivamente es otro paisaje, es una belleza completa. Subirte arriba, ¿no? Al cerro, y puedes ver allá el horizonte, y tu vista se pierde a veces. Claro, a veces en algunos lugares, lógico, a veces está encañonado, encajonado ahí, y lo que ves simplemente son cerros nada más, y bueno. Pero bueno, es parte de nuestra geografía, ¿no? Así es. Es interesante. Muy bien, dentro de unos momentos regresamos con otro tema relacionado también con la cultura, en este caso con la astronomía cultural amazónica. Regresamos. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes en el programa Janampacha, Los Cielos Andinos, con ustedes Julio Escudero. Estamos entrevistando a Juan Pablo Villanueva Hidalgo. Él es arqueólogo, investigador asociado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, estamos hablando de un tema bastante interesante, de la astronomía cultural andina, en este caso la astronomía cultural en el Perú. Bueno, continuamos entonces con la arqueoastronomía en los Andes. Juan Pablo, la arqueoastronomía, ¿qué se entiende por arqueoastronomía en este caso? Bueno, la palabra, el concepto vincula dos esferas de la investigación. Arqueoastronomía, arqueo de antiguo, ¿no? La astronomía antigua, es decir, el estudio de la astronomía que desarrollaron los pueblos en el pasado. En el caso de los Andes, las sociedades que habitaron los Andes, ¿no? Es decir, la sociedad inca, que fue, digamos, el pináculo del desarrollo autónomo en los Andes de la sociedad andina, y las sociedades que les precedieron, que fueron muchas, en muchas regiones, ¿no? Por ejemplo, la sociedad Wari, los Mochicas, que son tan famosos, los Nazca, los
collas, los tiahuanacos, todos ellos, todos estos pueblos de los Andes, los pueblos arqueológicos de alguna manera, tienen su propia astronomía que puede ser estudiada a través de ¿qué? La astronomía lo que utiliza es el método de la arqueología para analizar la arquitectura, por ejemplo, arqueológica, y la astronomía, es decir, los alineamientos de esta arquitectura, ¿no?, hacia ciertos puntos del horizonte, y estos alineamientos a través de programas y softwares podemos calcular que en esos puntos hubieron pues algún fenómeno astronómico, ¿no?, llámese solsticios, paradas lunares o salidas celíacas de algunas estrellas. Entonces, de esa manera podemos estudiar si que estas sociedades del pasado andino o en el mundo pudieron crear ciertas edificaciones vinculadas a la observación particular de estos fenómenos astronómicos, lo que implica que ellos conocían evidentemente sus movimientos y a través de ello crearon calendarios y tuvieron un sistemático conocimiento de la naturaleza, del cambio de estaciones, de la meteorología, que ayudó al desarrollo de sus actividades productivas, ¿no?, llámese agricultura, ganadería, el mismo comercio, y también de alguna manera ordenó o administró ciertas prácticas sociales, la política, la religión, claro, la ideología. Claro, claro. Sí, claro, lógico, ¿no? En este caso, pues, toda la civilización, para que sea considerada como tal, tiene que tener cierta orden, ¿no? Y alguien tiene que ordenar, ¿no? Con base en algo, ¿no? Bien, en este caso, la arqueoastronomía en los Andes tenemos dos estudios principales, ¿no? La astronomía pre-inca y la astronomía inca. Empecemos por la astronomía inca, después retrocedemos un poco en el tiempo. Sí, La astronomía inca es una recopilación, creo, la civilización es una recopilación ya de todas las demás civilizaciones que hubieron antes, ¿no?, de ella, ¿no? Como tú dijiste, hace un momento fue el pináculo ya de nuestro, bueno, del desarrollo autónomo que hubo acá en nuestro país hace un tiempo atrás. ¿Por qué se caracteriza en ese caso? Sí. O sea, los restos arqueológicos que se han encontrado, sí. ¿Cómo puedes diferenciar en este caso? Claro, por supuesto. Mira, hemos decidido de alguna manera dividir, ¿no?, hablar de una arqueoastronomía inca, de una arqueoastronomía pre-inca por la siguiente razón. Los incas fue la sociedad que encontró el mundo hispano cuando llegó aquí, ¿no?, como parte de la expansión de un imperio, ¿no?, de una forma, de un desarrollo socioeconómico imperial que imperaba en la Europa del siglo XVI. Llegaron a los Andes y se encontraron con otra civilización en pleno desarrollo y auge, que fue el imperio, el Tahuantinsuyo, el imperio inca, ¿no? Entonces, a través de este encuentro de estos mundos, se han podido registrar a través de la escritura alfabética occidental una serie de prácticas astronómicas del Perú, porque como sabemos los medios de comunicación andinos propios hasta el momento aún no han sido decodificados, ¿no? Entonces nosotros no tuvimos una escritura alfabética, ¿no?, como la de otras civilizaciones. Entonces tuvimos otros medios de comunicación, ¿no? No de escritura propiamente dicho, sino de comunicación, ¿no? Es decir, tuvimos quipus, tocapus, otro sistema de notación de información, que por diversas razones aún está en proceso de ser decodificada, ¿no? Entonces, a raíz de estos escritos hispanos y a través de la arqueología, conocemos más sobre las prácticas astronómicas de los incas que de los otros pueblos que los precedieron, por una circunstancia histórica que ya he descrito, y también porque los incas, al ser un imperio, ¿no?, tuvieron un desarrollo en todas, digamos, las actividades humanas, ¿no?, llámese la ingeniería, la agricultura, el arte, la tecnología, la artesanía y también evidentemente la astronomía. Entonces, al tener estas fuentes, tanto históricas como arqueológicas, tenemos un mejor panorama de la astronomía inca, hecha por los estudios históricos y también estudios arqueológicos, astronómicos. Claro. Y para caracterizar, diríamos que la astronomía inca era una astronomía tan compleja como lo fue la astronomía de otros imperios del mundo antiguo,
como los mexicas, como de los romanos, como de los chinos. ¿Y en qué se caracterizaba esta astronomía inca? Pues la astronomía inca estaba vinculada al conocimiento sistemático del movimiento del Sol, de la Luna y de las estrellas, como otras astronomías del pasado. Este movimiento era importante para una serie de festividades y rituales porque estos astros eran lo que nosotros llamamos la familia de las huilcas incas. ¿Qué es una huilca? Huilca es una deidad astral en el término quechua, ¿no? Somos el término que lo hemos recogido en los diccionarios, ¿no? que llamaron por los españoles. Es más, los ídolos más importantes o los dioses más importantes del panteón inca que se encontraban en el Coricancha, el templo del sol en el Cusco, eran Inti Punchao, que es el sol, que representaba al Inca, Mamaquilla o Pachamama, que es la luna, que era la consorte del sol y que representaba la Coya, y sus hijos eran las estrellas, o los Cuyurs. Pero el hijo principal era Chascacuyur, que es Venus, ¿no? o el lucero, como lo conocemos, ¿no? Entonces, este panteón de dioses astrales, llamados Huilcas, estaban vinculados tanto a la religión, la cosmovisión y a la práctica astronómica para la elaboración de sistemáticos calendarios que regían, ¿no? tanto los rituales como también las actividades productivas que ya hemos descrito anteriormente, ¿no? para su óptimo desarrollo. ¿Y ese panteón de cuántos dioses estaba conformado? ¿12? No lo sabemos con total exactitud, porque los incas reunieron a todos los dioses de todo el imperio, a todas las huacas. Sí. Me refiero a los dioses principales. Incas, son los tres que he descrito. O sea, sí, son los tres que he descrito. Pero, por ejemplo, habían 3 dioses solares, 3. O sea, Inti Punchao eran 3 ídolos de oro, del tamaño de un niño, ¿no? Que al parecer estaban vinculados al solsticio de diciembre. ¿El tamaño de un niño natural? Sí, el tamaño de un niño natural. Sí. Era una forma, sí, porque tenemos las descripciones de los españoles que encontraron el ídolo, ¿no? Y lo han descrito. O sea, el tamaño natural, perdón. Sí, ¿no? Sí, era un niño que por los hombros estaba cogido por 2 pumas y por los brazos y piernas estaba envolvido de serpientes, y tenía en la parte de la cabeza una pátena, una especie de disco, ¿no? Solar, donde también muy pulido, donde se reflejaba la luz del sol. Esto es parte de la cosmovisión de la idea, ¿no? Pero esto no es... ¿Eso no nace en Tiahuanaco? No lo sabemos con exactitud, ¿no? En Europa, no. En Europa, Asia, en Medio Oriente, me parece que también unas culturas también tiene un dios de ese que se representa, casi representado como un niño. Claro, por supuesto, ¿no? Sí, el dios solar humano es un dios que viene pues desde Horus en el Egipto, claro. Y hasta puede decirse que en la época bizantina Cristo es representado como el sol, ¿no? Claro. La Navidad está vinculada al solsticio de diciembre, que fue digamos, una festividad pagana en la Roma para celebrar a Júpiter, si no me equivoco, y un dios solar, humanizado, ¿no? Claro. Entonces esto es algo muy propio de todas las culturas, ¿no? Ahora, en este caso, te decía porque en la mayoría de los panteones sumerios, por ejemplo, griegos, egipcios, el panteón de los dioses está conformado por 12 dioses. Sí. ¿No? Sí. Y si no, el número 12 jugó un papel muy importante dentro de del desarrollo religioso, por decirlo de alguna manera. Correcto. 12 apóstoles. Claro, ¿no? Esos 12 apóstoles. Claro, ¿no? Exacto, de muchas religiones. Sí, ¿no? Sí. Se podría decir que es un número, no sé, cabalístico, porque, tal vez porque es un número fácil de dividir, tal vez, ¿no? Bueno, especulando por eso, ¿no? Las razones habría que seguir conversando sobre ese tema. En realidad tenemos muchos temas de que tocar. En algunos puntos posiblemente entraremos tal vez a especular, ¿no? Caramba, porque eso se trata de la ciencia también, ¿no? Sí. O sea, dar ideas y en base a esas ideas ir escarbando, ¿no? Ir buscando, ir investigando, ¿no? Por eso no se puede tener, ¿no?
dando hipótesis, ¿no? Y tratando de que esas hipótesis, probar esas hipótesis, ¿no? Sí. Bueno, en fin, en este caso, el panteón de los dioses incas me dice que ya prácticamente está definido en este caso, ¿no? Es que relacionado con el sol, Sí, la luna, definitivamente, o sea, como lo fueron las sociedades antiguas. Sí, y de entre los pre-incas, ¿cuál sería la cultura un poco más, digamos, que tuvo un desarrollo astronómico más avanzado? Su desarrollo fue mucho más avanzado que... Bueno, mira, ahora, tenemos, como decía, tenemos, por ejemplo, muchos sitios arqueológicos que están... o sea, de acuerdo a las evidencias, exactamente. Pues, de acuerdo a las evidencias encontradas ahora. Yo quisiera solamente terminar una idea para redondear la astronomía inca y poder pasar a ver la astronomía pre-inca. Que en la astronomía inca tenemos muchos sitios arqueológicos en Cusco y en el Perú en general, donde hemos encontrado estas evidencias de arquitectura inca construida, específicamente ventanas, puertas, orientadas a la observación de varios tipos de fenómenos astronómicos. Y además de eso también tenemos que en los quipus, y hasta en tejidos, y hasta en las paredes de ciertos edificios, los calendarios fueron representados de muchas maneras. Es decir, existen recurrencias numéricas, ¿no? Números como el que hablamos, 12, 13, 30, 29, que están vinculados a los meses al ciclo sinódico de la luna, están plasmados, ¿no?, en los artefactos hechos por los incas. Es decir, los incas tenían un control del tiempo. ¿Ok? Entonces, conocemos relativamente bien, con algunos vacíos evidentemente, la astronomía inca. Pero ¿qué sabemos de este desarrollo inca que está sustentado en un conocimiento antiguo, anterior, claro, que desarrollaron muchas sociedades, ¿no?, en el pasado prehispánico? Pero en ese sentido hay una ironía, porque lo que sabemos del pasado es muy poco en comparación a lo que sabemos de los incas. ¿Por qué? Por diferentes razones. En principio, porque no hay todavía, como lo dije hace un momento, el desarrollo de estos estudios de astronomía en el antiguo Perú es reciente. Entonces, hay pocos investigadores, pocos fondos también para investigar. Bueno, que eso no es raro. Pero hay mucho potencial, hay muchísimos sitios de muchas culturas. Imaginemos, estamos hablando desde que la astronomía pre-inca, tiene su origen en la misma civilización andina, es decir, 5.000 años atrás. Y lo sabemos gracias a los esfuerzos de un investigador americano, Coben Benfer, que descubrió aquí, muy cerca de Lima, en el sitio de Buenavista, muy cerca de Trapiche, en el cono norte de Lima, un monumento llamado Buenavista. Qué curioso que tiene el nombre hasta el momento de Buenavista, porque son templos de la época formativa inicial, contemporáneos a Caral, que están orientados a la observación del solsticio de diciembre, del solsticio de junio, de la salida de constelaciones como el Atoque, el Zorro, y no solamente orientados, sino que en este edificio están la escultura más antigua del Sol y de los animales de las constelaciones del Zorro, esculpidas en barro, ¿no? Esculturas más de 1 metro, fechan 2500 a.C., con la primera arquitectura del Perú antes de la aparición de la cerámica. Acá en la zona aquí en Lima Metropolitana, cerca de Lima Metropolitana, en las afueras, así. El investigador de Estados Unidos descubrió... Sí, por supuesto, también con colegas peruanos trabajando en equipo, claro. Pero liderado por este amigo, Coben Benfer, y ahora se están desarrollando investigaciones astronómicas en Caral, por ejemplo, un equipo liderado por la doctora de Hushai, en convenio con astrónomos españoles, y están investigando también. Todavía no sabemos los resultados, pero esperamos que pronto nos van a dar. Pero ese es el de origen, el inicio. Sociedades como las Mochicas, como las Nazca, los Lima, en fin, muchas sociedades tuvieron un desarrollo astronómico y calendario importante, pero hay, como menciono, pocos estudios para poder sustentar esto. Otro colega, Iván Gessi, junto con un astrónomo importante, Clive Giles, estudiaron el sitio de Chanquillo, donde hay 12 torres, ¿no? de Chanquillo, un sitio del formativo tardío, es decir, hacia 500 antes de Cristo, ¿no? Buenavista, que hablé hace un rato, 2500 antes de Cristo, 2000 años después, 500 antes de Cristo. El sitio de Chanquillo parece ser un observatorio tanto del Sol como de la Luna, donde usaban un horizonte artificial por estas torres y podían ver el ciclo solar, ¿no? Y también hay orientaciones a la Luna. Y ahí nos podemos remontar quizás hasta los Moche, donde todavía, si bien no se han hecho investigaciones de carácter astronómico, vemos en la rica iconografía Moche, todos conocen la plástica, la belleza de la iconografía Moche, lo importante que es
y ahí hay muchos elementos astronómicos representados. En Huaca de la Luna y en Huacacao, el Brujo, hace pocos años se han descubierto dos grandes pinturas policromadas, frisos policromados de una naturaleza fantástica en su complejidad iconográfica, donde están representados el Sol, la Luna, las constelaciones, las estrellas, que poco a poco los arqueólogos estamos tratando de develar su significado, ¿no? Es solamente por mencionar algunos elementos y sobre todo el potencial que se tiene, ¿no? Sobre los wari, Tom Sulema escribió sobre un textil wari que tiene una composición numérica calendárica, la famosa portada de Tiahuanaco, la llamada portada del Sol, donde al parecer se representa este personaje también milenario, que es deidad de los báculos, que parece ser la versión del Sol. El mismo niño que me decías hace un momento, ¿no? Probablemente, no, sí, claro, sí, probablemente un dios, entre comillas, un dios enano. Bueno, es que sí, lo que pasa es que siempre cuando nosotros hablamos del pasado, tenemos que ver el tema de ir con mucho cuidado, con pinzas, como se dice, ¿no? Claro. Porque lo que vemos no es lo que... Nosotros no tenemos los ojos de los pobladores que tallaron esas cosas. Entonces, siempre tenemos que tener un poco de pie de plomo, como decimos los arqueólogos, ¿no? Y tratar de buscar las mejores categorías y siempre... Porque lo que estamos interpretando es con nuestra visión actual, en realidad, ¿no? Con nuestra cosmovisión de esos momentos, ¿no? Sí. Ellos también tuvieron su cosmovisión en su momento, ¿no? Así es. Vieron tal vez otras constelaciones, vieron las mismas estrellas, pero con otras ideas. Claro, exacto, con otras ideas. Y es nuestra misión, ¿no? No solamente de arqueólogos, ¿no? Es una misión de los investigadores del pasado, que es un conjunto de investigadores, ¿no? Interdisciplinario, poder tratar de acercarnos a esas divisiones. Quizás yo pienso que nunca las podemos comprender al 100%, pero creo que con un 70 o 75%, 60%, nosotros estamos de alguna manera satisfechos. En realidad es, lo que se busca es interpretar también, ¿no? O sea, como tú dices, podemos interpretar, incluso yo creo que nunca podremos saber si que realmente la interpretación que le estamos dando es la correcta, ¿no? Como tú dices, nos podemos acercar. Y creemos que nos acercamos en todo caso incluso a un 60, 65%, 60, 80%, pero realmente estaremos al menos en el 1% en realidad. No, lo que sucede es que nosotros usamos un método, ¿no? O sea, somos científicos. Claro, pero es un método moderno, actual. Sí, pero el método científico explica el universo en el devenir y en el pasado. O sea, sabemos las teorías científicas se explican a través de un método. Claro. Todos lo compartimos. Entonces, sí podemos acercarnos al pasado. Claro. Nos podemos acercar al Big Bang, podemos acercarnos es muy remoto, pero que nos podemos acercar también a las culturas andinas, ¿no? Evidentemente con un margen, ¿no? La ciencia va avanzando cada vez más y la explicación evidentemente que tenemos hoy va a mejorar mucho de acá a unos años más adelante. Nos vamos a tener más información, más datos y quizás mejores explicaciones. Claro. Pero es una construcción constante y nunca se detiene. Cierto. Entonces de eso se trata. Bien, en el siguiente bloque regresamos con Juan Pablo Villanueva Hidalgo, arqueólogo asociado. Canampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015, In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.